Décima lección de El misterio de Dios. Adoremos a la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro. La Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro. Haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al lugar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuemos con nuestro segundo folleto que iniciamos en la clase anterior, que trata sobre la filosofía de la religión, pero para entender el misterio de Dios aquí y ahora, en el hoy nuestro, donde nos ha puesto la divina providencia para que confesemos nuestra fe en Dios, pero también para que hagamos algo para transformar el mundo, que según este análisis que estamos haciendo, este mundo va contra todo lo que es Dios. Habíamos hablado un poco de los estudios sociológicos que hablan de muchas dificultades para el hombre de hoy, para que pueda alcanzar el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas que van en contra de todo eso, la escasez de vocaciones, los jóvenes que se han retirado, las autoridades religiosas que han aflojado un poco, la fuerza del evangelio. Ha crecido el gnosticismo, el secularismo, el indiferentismo, el relativismo. Se ha perdido la visión del pasado, que es el que forma el futuro. Hay una ruptura violenta entre el pasado y el presente, incluso, y el futuro. También el problema del consumismo, el mercantilismo, el hedonismo, el colonialismo ideológico, hablábamos también, el colonialismo, la globalización económica, la cultura racista, la cultura narcisista también, el culto al cuerpo, donde viene toda la depravación moral, ¿verdad? Toda la inmoralidad que vemos hoy por hoy en el mundo. También, y aquí continuamos el día de hoy, con unos cambios eclesiológicos que ciertamente se están dando para tratar la iglesia, tratar de enderezar la barca, si podríamos decirlo de una manera. Hemos pasado en nuestra cultura actual, hemos pasado de una iglesia encapsulada a una iglesia evangelizadora al servicio de Dios, al servicio de la humanidad. Con la apertura que tuvo el Concilio Vaticano II hacia los laicos, pues ha habido una iglesia clericalista que ha pasado un poco, no digo totalmente, porque todavía el clericalismo subsiste. Hay una fuerza ahí que se niega a salir en el clericalismo, pero sin embargo, pues se está tratando de vivir una iglesia de comunión, de participación, pero lastimosamente este paso que ha tenido la iglesia clericalizada a una iglesia abierta a los laicos, abierta a la comunión, pues hay abusos también, porque ya ven en la iglesia de Alemania, que en su sínodo que hicieron el año pasado y este año, la incidencia que tienen los laicos, más bien la secularización misma dentro de la iglesia, que se ha abusado de esa comunión
porque la comunión en la iglesia me refiero a estar todos unidos, es para el bien, no para destruir la iglesia. Y ese es el problema que está pasando en Alemania. Un sínodo laicista, anticlericalista de los mismos clérigos y que quieren paganizar pues la cultura cristiana de Alemania y que lo están haciendo, tienen una fuerza que está haciendo mucho daño. Sin embargo, la iglesia está transformándose, tal vez pasito a pasito. También hay otro avance, hay un paso más de una iglesia cumbre de la sociedad, una iglesia elitista, a una iglesia que está en la base social, la iglesia que está con el pueblo, con los que sufren. Ya lo decía Papa Francisco, que él quería una iglesia pobre para los pobres. La iglesia es la voz de los que no tienen voz, de los marginados, de los maltratados, de los descartados, dice Papa Francisco, una palabra muy sabia esa, el descarte. Porque antes hablábamos de la palabra marginación, ahora es descarte. Antes se marginaba, ahora se elimina a los más pobres, a los que sufren, a los que no sirven para nada. Y la iglesia ha retomado ese papel. Al menos ha venido luchando contra eso, sin embargo hay mucha resistencia, porque la carrera eclesiástica para algunos es para enriquecerse y no para hacer el bien, para trabajar por los pobres, para ayudar a la salvación de la alma, para la transformación de la sociedad. También hay un paso de una iglesia misionera en el sentido estricto de la palabra misión, que solo es para ir a los lugares de misión a gente donde no conocen a Cristo. Se ha pasado a una iglesia para convertir en la fe a la población, pero también para evangelizar la cultura, para evangelizar el ambiente, en otras palabras, para inculturar el evangelio, dice el documento de Aparecida. Eso en cuanto a la iglesia, que han habido pasitos muy leves, pienso yo, para la gran urgencia que tenemos todos los cristianos y el mundo entero, de que los accesos al conocimiento de Dios no nos pongan barreras de ningún lado, porque incluso hasta desde dentro de la iglesia te ponen barreras. Todavía existen algunas iglesias de puertas cerradas, dice Papa Francisco, quiero una iglesia de puertas abiertas. Todavía estamos a puertas cerradas. Los grupos parroquiales son elitistas, con perdón de los que están en grupos parroquiales, todavía son elitistas. Si quieren les doy un par de ejemplos. Les puedo dar un par de ejemplos. Pastoral familiar se tiene que dedicar a la vida, a la niñez, a la juventud, a las mujeres embarazadas, a las mujeres solas, a las viudas, a los huérfanos. ¿Y saben por qué son elitistas? Porque solo el grupito se reúne, solo para ellos, para enriquecerse, para engordar espiritualmente, y no dan nada para afuera. No vemos una pastoral familiar que vaya a visitar a los presos, que vaya a buscar niños a quien ayudar. Atraigan a su seno a las mujeres abandonadas, a las mujeres solas, a las mujeres viudas. Si no tenés pareja, no sirve para la pastoral familiar, y eso es triste. Y no solo la pastoral familiar, toditas las pastorales, no solo esa. Pongo ese ejemplo porque se me vino a la cabeza ahorita, pero toditos estamos actuando así, todos somos una iglesia de puertas cerradas. La misma catequesis es de puertas cerradas, con perdón de los catequistas. Es que nadie les enseña, nadie nos ha enseñado, entonces no sabemos cómo hacer el trabajo. Pero los colegios públicos
donde le han cerrado la puerta a la iglesia para que evangelice. No podemos conseguir una catequesis para niños de primera comunión y confirmación de colegios públicos. No hay. Y esos pobres están tirados a su suerte. Y por eso avanzan las mismas sectas. Porque al no encontrar puerta abierta en la iglesia, la gente busca, por otro lado, espiritualidad. Desgraciadamente las sectas te ofrecen una espiritualidad del sentimentalismo, de lo superficial. Y eso está destruyendo, está haciendo daño. Entonces, fíjense ustedes que las vías de acceso a Dios, esas vías que hemos tenido durante tantos siglos, parecen secarse, esas vías de acceso. Al menos en nuestro mundo. Aquí dice el primer mundo, yo creo que a todos los niveles sociales, a todos los estratos, las vías de acceso al conocimiento de Dios están cerradas. Nadie nos enseña. Por ejemplo, nuestros papás, nuestras mamás, antes eran una vía de acceso a Dios. Antes ellos educaban a los niños en la fe. Hoy no ocurre así. Hoy los papás fácilmente le dicen al niño el sábado o el domingo: váyase mi niño, ya es la catequesis, váyase. Pero en la casa no le enseñan ni siquiera a persinarse. Los padres son una vía de acceso al conocimiento de Dios y los padres no lo están haciendo. Fíjense que en Europa principalmente ese es un problema que ya está dando sus resultados, que los papás rompieron esa tradición de transmitir la fe de padres a hijos. La juventud española desconoce totalmente la vida eclesiástica. Monseñor Ignacio Munilla contaba que él llevó a un grupo de jóvenes, así que se acercaron un poco hacia la iglesia y los llevó a un seminario. Y uno de los jóvenes le preguntó: padre, le dice, ¿y el seminario es donde se dona el semen? O sea, que es una ignorancia de que no sabe ni siquiera definir la palabra el seminario, el lugar donde se forman los sacerdotes. Después llegó un grupo de muchachas y las llevaron a un convento. Y estaban asustadísimas, alarmadas, y decían: ¿cómo estas monjas pueden vivir allí encerradas? Si la vida es distinta, la vida es placer, alegría, gozo, paseo, bacanal, guaro, droga. Y estaban anonadados, sorprendidos de ver a monjitas con la alegría cristiana que los recibieron. Y eso es fruto de que se ha perdido la transmisión de la fe de padres a hijos. La frecuencia de los sacramentos, las prácticas religiosas, la predicación, las novenas, los sermones, las festividades, todo esto era también vía de acceso al conocimiento de Dios, a amar a Dios. Ahora las homilías dan tristeza a algunas, para no hacer comentarios y no ofender a nuestros pastores. Pero desgraciadamente, por la misma costumbre, por la misma tradición que se ha venido dando, tradición de predicar cualquier cosa en vez del evangelio, la promoción de las novenas y de las festividades, las peregrinaciones. Si bien es cierto, nosotros todavía tenemos peregrinaciones, pero no están evangelizadas esas peregrinaciones. El estudio de la religión, el estudio de la apologética son vías de conocimiento con Dios, vías de acceso para conocer a Dios. Fíjense que antes el sacerdote gozaba de una cierta autoridad, principalmente en los pueblos. Porque ahora en la ciudad ya ni lo determinan, porque como no se quieren vestir de sacerdote, pues todo el mundo hasta los puede maltratar y ni cuenta se da que es sacerdote. Y los pueblos donde las viejitas y los viejitos le besaban la mano al sacerdote,
Yo creo que se ha perdido esa cultura de las dos partes, del pueblo sencillo y de los mismos sacerdotes que no promueven, no para que les den culto a ellos, por supuesto, no promueven la grandeza del sacerdocio. Se ha perdido esa visión del misterio sacerdotal. Las cosas han cambiado, dice Metz, un sociólogo, que hay una crisis de Dios actualmente, porque para muchos Dios se convierte en palabra fósil. O sea, hablar de Dios está pasado de moda. Esta situación es llamada la crisis de época, y así la llama Han Kun, un sacerdote católico, pero que la iglesia le prohibió que se autonombrara teólogo católico, porque iba contra la infalibilidad del Papa, pero sin embargo pues es un sacerdote teólogo de los más brillantes que ha tenido la iglesia. Acaba de morir hace poco, el año pasado. Pero todos estos teólogos, pues Metz, otro sociólogo, hablan con Han Kun más bien, es un suizo, un sueco, Canjún, hablan de que actualmente hay una crisis de Dios, hay una crisis de época. Hay una mentalidad científico, técnica y pragmática que dice que solo se cree lo verificable. La técnica busca solo lo que sea funcional, lo pragmático, quiere decir lo que se pueda comprobar. Y marginamos a los que no funcionan. Solo lo que funciona, solo lo que sirve, solo lo que es verificable, según la mentalidad científica técnica, es lo que sirve. Por eso se descarta a los ancianos. Se están haciendo leyes y en varios lugares de España, de Europa más bien, ya han aprobado la eutanasia. Y los pobres viejos salen huyendo de esos países. Fíjense ustedes que es una realidad que muchos ancianos están huyendo de esos países donde aprobaron la eutanasia, porque si llegas enfermo al hospital ya viejito, el médico puede decidir matarte si no servís para nada. Así de triste. U otros están haciendo firmar a su familia que no los van a asesinar hasta que él muera solito. Eso es una gran realidad, esa mentalidad modernista que tenemos. Hay una valoración hoy por hoy, una valoración profunda de las realidades temporales. Estas realidades que tienen su propia autonomía. Y esto quiere decir que nosotros sobrevaloramos lo humano, lo terreno, lo inmanente, e infravaloramos lo trascendente. Despreciamos la trascendencia que tenemos por no creer o por el mismo desprecio a Dios. Hay mucha mentalidad de que la vida y la felicidad es aquí en la tierra. Comamos y bebamos, dice el libro de la sabiduría, que mañana moriremos. Se ha implantado en el mundo la cultura de la tolerancia, pero hay que entender esta palabra tolerancia, ¿verdad? Porque la tolerancia solo mira a los grupos exclusivos. Yo exijo que me toleren, dicen los homosexuales y las lesbianas, pero ellos no toleran nuestra fe, nuestra predicación. Entonces, esta cultura de la tolerancia se ha institucionalizado, porque se institucionaliza también la libertad de conciencia. Se institucionaliza la libertad de conciencia. Este folletito, estas 4 paginitas de este estudio filosófico sobre la búsqueda de Dios en nuestro tiempo,
Fue escrito por un español, entonces habla de España. Y pone un ejemplo. En España, la tolerancia se empieza a fraguar hacia los años 60. La tolerancia enriquece, pero tiene el peligro de confundirse con el relativismo. Hablando de las cosas de la fe y de la religión, el relativismo significa que todas las religiones son iguales, y no es cierto. No todas son iguales. Unas te llevan al infierno y la que te lleva al cielo es la iglesia, por eso es la que es atacada. Porque realmente al florecer o al implantarse el relativismo en el mundo, lo que trata el mundo es desprestigiar nuestra religión católica. Así de sencillo. Entonces ahí no hay tal tolerancia, quieren destruirnos. ¿Por qué? Porque hablan de que todas las religiones son iguales, dice el relativismo, y eso es mentira. Faltan convicciones. Aceptar el pluralismo en todos los aspectos de la vida, incluido el aspecto religioso, eso es un elemento válido, pero en el sentido propiamente equitativo, de que todos tenemos derecho a profesar la fe que querramos. Pero no nos pueden exigir a nosotros que nos recluyamos en nuestras sacristías o en nuestras casas para poder dirigirnos a Dios. Tenemos derecho a profesar nuestra fe en las calles también. Hay posiciones eclécticas. ¿Qué quiere decir estas posiciones eclécticas? Que a veces la tolerancia solo mira a un grupo exclusivo, a esas minorías de poder que les decía de los lobbies gays y lesbianas que exigen tolerancia solo para ellos, y ellos no son capaces de dar tolerancia hacia nosotros, que nosotros tenemos 2000 años de existencia. Tenemos 2000 años de hacer procesiones y de peregrinaciones, y porque ahora no nos toleran. Es un problema actual, como dice Metz y Canjún. El nihilismo, por otro lado, el posmodernismo. ¿Saben ustedes qué significa la palabra posmoderno? Lo moderno es la obediencia a toda autoridad y a toda rectitud, a todos los valores. Ese es el modernismo. El posmodernismo, según la filosofía, significa la rebelión contra toda autoridad. Por eso en los años 60 los jóvenes se rebelaron contra los papás. Dejaron de estar pidiendo permiso y solamente se iban. Volvían hasta los 8 días, bien bacanaleados los hombres y las mujeres. Según ellos, en su libertad, pero era en su libertaje para la prostitución, la droga, el amor libre, el licor, el bacanal. Y estos mismos jóvenes que salen en sus manifestaciones callejeras, no solamente para demandar justicia o cualquier elemento que necesite la sociedad, sino para ir a destruir las ciudades. Ese es otro problema que tenemos con este posmodernismo. Ya las manifestaciones callejeras uno se tiene que correr porque salen a destruir las cosas. Y tal vez con derecho, si ustedes quieren, pues, pero salen a destruir, a hacer daño a la propiedad privada. Entonces, este nihilismo posmoderno, que ya les expliqué qué significa posmoderno, produce una visión de disfrute inmediato, de bacanal, sin más preocupaciones, sin ninguna responsabilidad, sino que solamente para disfrutar el presente. Chaval, los muchachos que embarazan a las muchachas y no les importa, no tienen ni pizca responsabilidad. Antes un muchacho que embarazaba a una muchacha, él juraba casarse con la muchacha para honrarla. Ahora no. Ahora es disfrutar el presente, el bacanal, y chao, mañana no te conozco. Y este nihilismo
posmoderno critica a la ética frente a la estética. Fíjense bien lo que quiere decir esto. Ellos no creen en la ética, pero sí creen en lo bonito, ¿verdad? Lo estético, el placer, el disfrute. El principio ético más importante del posmodernismo es haz lo que quieras, que eso no es pecado. Si quieres prostituirte, si quieres ser homosexual, haz lo que quieras, tienes derecho. Tienes toda la libertad. Hay un culto, una idolatría, diría yo, un culto de idolatría a la libertad. Pero es una libertad sin la verdad, entonces no es libertad, es libertinaje. Entonces ha perdido el prestigio la razón. Ya no hay razonamiento, es solo el instinto animal, bestial del placer y del sexo y del dominio de los animales salvajes de la selva, como los gobernantes que tenemos hoy por hoy en el mundo entero, que quieren seguir en el cargo de gobernante a punta de bala y de palo para todo su pueblo. Es increíble. Entonces, la razón ha perdido su prestigio y ha sido sustituida por el sentimentalismo, el placer. Y fíjense que hasta en la religión los mismos protestantes se aprovechan del sentimentalismo, porque conducen a las grandes masas a esas grandes reuniones que hacen, por ejemplo, los protestantes en sus sectas, y induciendo a todas esas masas, como les decía yo, a esos controles psicológicos, lo podría llamar yo, para que sientan placer, para que desborde el sentimentalismo, y ya con eso la persona que ya pegó 4 brincos, 4 gritos, ya se revolcó en el suelo, dice, ya me encontré con Dios, y Dios no está ahí. Dios no está en el relajo, en el bullicio, en la tormenta. Dios no está ahí. Dios está en el silencio de la brisa suave. Y eso es lo que promueven, por ejemplo, las sectas. Y en el momento de más furor, diría yo, de más emoción del culto protestante, es ahí donde le sacan la plata a la gente. Ahora bien, las grandes cosmovisiones, por ejemplo, el cristianismo, aquí dice el marxismo, pero yo no quiero comparar el cristianismo con el marxismo. La gran cosmovisión cristiana, diría yo, se ha reducido a relatos antiguos. La fe ya es arcaica para el mundo moderno. Interesa más a las sociedades dominantes, les interesa más el pensamiento débil, tener a un pueblo sometido, como está haciendo Maduro con Venezuela, que la gente se está muriendo de hambre. Entonces el pensamiento del pueblo es bien débil y así lo tienen sometido. Y en esas situaciones, las cosas fácilmente pueden ser sustituibles por otras cosas. Porque un sujeto fragmentado, un sujeto dividido, guiado por la intermitencia del corazón, nunca va a poder encontrar a Dios. Según el modernismo, con la muerte de Dios, ellos quisieran que Dios estuviera muerto. Con la muerte de Dios en nuestra cultura moderna se derrumban las ideas, los principios, los ideales, los valores cristianos y morales. Todo se destruye y se promueve el culto de adoración a la libertad personal y de la mal llamada marcha democrática de la sociedad.
pero es que los grandes dictadores del mundo toman sus decisiones en esos grandes tumultos donde le preguntan a la gente, ¿quiere que pongamos la ley tal cual para la libertad sexual? Y toda una plaza repleta grita sí. Entonces para él eso es democracia. Y entonces ya implantan leyes incluso inicuas que no tenemos los ciudadanos obligación de cumplirlas. Más bien tenemos obligación de rechazarlas, como decía San Pedro. Debo obedecer primero a Dios y después a los hombres. Ahora bien, la proliferación de diversos movimientos religiosos, podemos señalar las sectas, los cultos extraños que se están dando hoy por hoy en todo el mundo. Todo esto, esta proliferación de movimientos religiosos hace pensar que Dios vuelve, Dios está regresando, pero no es así. ¿Por qué? Porque las nuevas tendencias religiosas no permiten y no te remiten a un encuentro con Dios, no permiten una trascendencia que el hombre podría tener, que el hombre debe reconocer, sino que encierran al individuo dentro de sí mismo en estas pseudo religiones. Y te hablan de iluminación, adquisición de nueva conciencia, iniciación esotérica, vacío mental, yoga, meditación trascendental, y esa es la espiritualidad que se quiere imponer en la sociedad hoy. La salvación, entonces, para esta cultura moderna, la salvación no se concibe como una gracia que recibimos de Dios, sino que la salvación es como una autorrealización de la propia conciencia de la persona ensimismada. Y todos estos fenómenos no son una solución al problema de la religión, no son soluciones, más bien atacan la verdadera solución de la religión. ¿Por qué? Porque culminan en su propia interioridad, digamos así. ¿Verdad? Y esto lo decía Martín Velasco. Esto lo decía también Metz, que es otro sacerdote católico. Y decían que son religiones sin Dios. La meditación trascendental, por ejemplo, es para que vacíes tu mente, para que no penses nada, mientras que la oración cristiana es con un tú, con Dios mismo. Entonces, prácticamente estas religiones, esta religiosidad, podríamos decir, no tanto religiones, esta religiosidad quiere ser sin Dios, vacía de Dios. Religión sí, Dios no. O sea, es una cuestión del interior, del vacío mental, de la yoga, de la meditación para la interioridad del hombre, y ahí el hombre encuentra su trascendencia, su felicidad, y ahí no está Dios. Ahora bien, guiado y clarificado por los ojos nuevos de la fe, esos ojos nuevos de la fe que nos hacen reconocer en el Cristo crucificado y resucitado el centro de la historia y el corazón del mundo, nosotros podemos ver sin dificultad que en nuestro mundo este proceso de secularización, o más propiamente lo podemos llamar descristianización, este proceso que conduce a veces trágicamente a una especie de neopaganismo, o sea, de un nuevo paganismo difuso. El paganismo es aquel que tenía innumerables dioses, porque ahorita en la actualidad la religión es un revoltijo de todas las culturas. Fíjense ustedes que hay católicos que hacen meditación trascendental, que hacen yoga.
Eso es neopaganismo, que tienen muchos dioses. Y rebajan la dignidad y la unicidad de la salvación en Cristo y en la iglesia. Ese paganismo, neopaganismo, significa el nuevo paganismo o el nuevo ateísmo, porque quieren tener una sociedad sin Dios. Aunque este paganismo no se ha terminado, aunque aparezca de manera consistente y abundante una nueva demanda de espiritualidad y de religiosidad, porque desgraciadamente el ser humano no anda buscando la interioridad, sino el sentimentalismo y la superficialidad. Un católico que se va a la secta es porque quiere sentir bonito, bailar, brincar, pegar gritos, y con eso cree que ya se encontró con Dios sin recibir la comunión eucarística, por ejemplo. Entonces, esta demanda de espiritualidad que tiene innata el ser humano, esta religiosidad, esta demanda no puede ser sin más calificada como es cristiana. Esta religiosidad moderna no es cristiana, ya que su eclecticismo o su relativismo, que quiere decir lo mismo, que todo es igual, este relativismo de fondo, todo esto dificultan reconocer en Jesucristo al único Dios y Salvador nuestro, porque andan buscando en otras ideologías religiosas extrañas un encuentro con la trascendencia, pero no con Dios. Pero al mismo tiempo no podemos no reconocer que pervive, que sobrevive un deseo de experiencia religiosa en todos los seres humanos, bajo múltiples formas, y que por eso dificultan que concuerden entre sí, y que con frecuencia esta búsqueda religiosa rara de la modernidad más bien te conducen a alejarte de la fe cristiana. Y que, por ejemplo, dice el Sínodo de los Obispos de Europa, dice, a ver, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Dice que toda Europa, dice, se encuentra ante la decisión de hacer una nueva opción por Dios. O te vas con Dios, o vivís tu vida sin Dios, dice el Sínodo de los Obispos Europeos. Yo no he leído ese Sínodo de los Obispos de Europa, porque aquí se hace reseña del documento de trabajo en las páginas 39 y 40. Valdría la pena leerlo. Entonces nos vamos familiarizando, cristianos y no cristianos, moros y cristianos, como dice el dicho, nos vamos familiarizando con la cultura de la ausencia de Dios. Nos vamos acostumbrando al silencio de Dios. Convivimos con personas a las que Dios no les atemoriza ni les atrae, no cuestionan ni les fascina. Convivimos con gente así, sencillamente, simplemente convivimos con gente. Yo me he encontrado, incluso yo no sabía que en Masaya, y me dice un muchacho, es que yo soy agnóstico, me dicen. Ah, sí, le digo yo. Pero en el fondo yo me quedé asustado de que la gente anda buscando la solución a este instinto de espiritualidad y de religiosidad, lo andan buscando fuera de Dios. Entonces, convivimos con gente que no les atrae a Dios, no les atemoriza, no les cuestiona a Dios, no les fascina a Dios. Este Dios cristiano nuestro les es indiferente. Y esto lo escribe Pagola. Pagola, ahí está la cita textual pues en el documento. Pagola es José Antonio Pagola, es un sacerdote teólogo y licenciado en Biblia que escribió pues un libro sobre este tema.
del cristianismo. Ahora bien, hoy por hoy, las personas viven así para lo inmediato, sin necesidad de abrirse a la trascendencia. Entonces, esto quiere decir, el ser humano vive en una cultura inmanente, dentro de sí mismo, buscando su propia felicidad dentro de sí mismo, en el mundo visible. No tienen aspiraciones de trascendencia, no necesitan la trascendencia. Se vive una cultura del divertimiento, de la diversión, del tener, del placer. Y todo esto incapacita para todo lo que no es disfrute inmediato. Toda esta cultura hace que si no tenés un placer inmediato, eso no me sirve, no me interesa, no lo necesito. ¿Cómo vivir entonces la experiencia de Dios en una noche tan oscura como la que tenemos hoy por hoy? ¿Cómo podemos anunciar este Dios en este mundo en el que vivimos? ¿Cómo podemos invocarlo? ¿Cómo podemos orar a Dios en este mundo que nos circunda? Incluso familiares nuestros en contra de Dios. Necesitamos la columna de una nube luminosa, como la nube que cubría al pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 13. Necesitamos que se pongan al frente de nosotros sujetos capaces de reflejar la luz del misterio. Necesitamos verdaderos pastores enamorados de Dios, de su fe, de su iglesia, para que sean capaces de transformar nuestra vida. Necesitamos la experiencia de Dios. El hombre religioso de mañana será un místico. Aquí en este párrafo que quiero reflexionar, hablan varios teólogos. Karl Rahner, el cardenal, Hugo van Balthasar, otro teólogo francés, Karl Rahner, que es el mismo y pagó a otros sacerdotes. Pero este mismo párrafo lo dice con otras palabras el Papa Benedicto XVI. Miren lo que se quiere dar a expresar en este párrafo. Hay una necesidad de experiencia de Dios. El hombre religioso del mañana será un místico, una persona que haya experimentado algo, y no podrá ser religioso, pues la religiosidad del mañana no será ya compartida en base a una convicción pública, unánime y obvia. El futuro de la fe está ligado al cultivo de la experiencia personal con Dios. Sin experiencia de Dios no habrá creyentes. Tenemos que experimentar, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 3. Tenemos que experimentar ese encuentro personal con Dios. Y lo decía Benedicto también, Papa Benedicto. Sin experiencia de Dios no habrá creyentes. Antes bastaba no romper con la religión establecida. Hoy no basta con una pertenencia pasiva a la iglesia, ni la adhesión a unas verdades, ni la aceptación de unas normas, ni la práctica de unos ritos y unos cultos. No basta con eso. El hombre, para ser creyente, ha de descubrir que el hombre es un ser con un misterio en su corazón que es mayor que él mismo, decía von Balthasar. Ahora, esta experiencia hace entrar al hombre de alguna manera en el misterio de Dios, donde ya no comprende, sino que vive tocado profundamente por la fe, donde ya no elabora razonamiento, sino que adora, donde ya no domina, sino que viene dominado por Dios, dice el Karl Rahner. Este movimiento de trascendimiento, de trascendencia, que lleva a la persona a dejar de vivir ante sí misma y ante su propio deseo para existir ante Dios
y desde Dios, por Dios y con Dios, en el núcleo de lo que llamamos la experiencia de Dios, decía José Antonio Pagola, ¿verdad? Otro sacerdote, y que todo esto lo sostiene Papa Benedicto. Entrar en las profundidades de... Voy a terminar este folleto porque voy a pasar unos cuantos minutos más, pero voy a terminarlo. Entrar en las profundidades de la existencia humana es una vida de acceso a Dios. Cuando profundizamos en nuestra propia existencia humana, el hombre que se interroga en profundidad por su existencia humana desemboca de forma natural en la preocupación religiosa, aunque ésta no siempre se formule ni se integre en las religiones históricas, e incluso adopte formas de ateísmo militante. Decía este jesuita Juan Antonio Estrada, que es un teólogo, en su libro Oración, Liberación y Compromiso de Fe. Repitamos lo que dice este sacerdote jesuita, Estrada, teólogo. El hombre que se interroga en profundidad por su existencia humana siempre desembocará de forma natural en la preocupación religiosa, de su experiencia religiosa, de su fe. Aunque esta religión no siempre se le formule ni se le integre pues con las otras religiones históricas. Incluso cuando si se puede adoptar formas de ateísmo militante, si vivas como un ateo quiere decir, pero sí, en la profundidad, ese misterio de tu existencia humana te cuestiona para querer descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, de una manera natural, te nacerá esa búsqueda, aunque seas ateo. El nihilismo moderno puede quizá abrir un nuevo espacio que permita la apertura al misterio de la última realidad. La caída de las grandes ideas, de los grandes sistemas y de las creencias religiosas obliga al hombre a colocarse de manera nueva ante el misterio de la existencia desde su debilidad radical. El hombre es débil, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Ahora bien, el silencio aterrador del nihilismo puede convertirse en silencio de apertura y de acogida al misterio. El nihilismo nos ayuda a depurar nuestras falsas imágenes de Dios. ¿Y qué cosa es el nihilismo para que nos conduzca hacia Dios? Es el culto a la propia personalidad. Cuando nosotros tenemos un culto a la propia personalidad, a la propia libertad, a la propia trascendencia, o sea que uno se anda buscando a sí mismo. Y eso dice la filosofía, que te puede ayudar a encontrar a Dios. Te puede ayudar de alguna manera. Los fundamentalismos fanáticos no ayudan al hombre de hoy a encontrarse con Dios. Lo que ayuda es despertar una confianza sin límite en Dios. De noche iremos de noche, sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra, dice Luis Rosales. No averigüé quién es Luis Rosales. Voy a averiguarlo, ahí se los cuento después. Acoger a Dios en la secularidad, en el secularismo, este secularismo que nos rodea, acoger a Dios en esta realidad en la que vivimos, en esta realidad de lo cotidiano, es en lo oculto de su vida cotidiana donde el ser humano se acoge o se rechaza como sustentado por Dios, y donde se expone a su misterio infalible y se encierra en su propia infinitud. O sea, el hombre se encierra en su propia desgracia,
sabe que es sustentado por Dios, sabe que es un misterio infalible, incluso el misterio del hombre, dice Pagola. Entonces, hallar a Dios en todas estas cosas de hoy es una posibilidad y una necesidad. Nadie puede huir de la cotidianidad, No podemos huir de este mundo en el que estamos encerrados, quiere decir esto. Estamos rodeados de maldad, de libertinaje, de explotación. Estamos rodeados de maldad, de vicios, de corrupción, de pecado. Pero no podemos huir de esta realidad en la que estamos metidas. Pero Jesucristo oró por nosotros. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides, que los protejas. En este mundo lleno de vicio, de pecado, de maldad. Acogemos a Dios cuando vamos aceptando el misterio que somos cada uno de nosotros. Quien acoge su propio ser hombre, su propia realidad, con respeto, con paciencia, amor y confianza ilimitada, está acogiendo el misterio del que nos estamos recibiendo y del misterio que nos constituye, que es Dios. Encontrar a Dios en el crucificado, este Dios que es amor, dice la primera carta de San Juan, capítulo 4. Este Dios es amor, pero amor crucificado. El olvido del Dios de la cruz está ligado al olvido de la debilidad del pequeño y del pobre. La caída de los grandes mitos del progreso, de la ciencia y del desarrollo han dejado a la razón humana sin palabras ni consuelo. Grito inmenso de los hombres y silencio perturbador de Dios. Ese es el lugar para la experiencia hoy aquí de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dice Jesús en la cruz. Es un Dios solitario, Jesucristo en la cruz. El gran compañero, el que sufre con nosotros y nos comprende. Ese es el Dios solitario que sufre con nosotros. Con Dios compartiendo nuestra limitación, nuestra debilidad. Todo es posible si lo compartimos con Dios. Incluso resucitar de la muerte es compatible para nosotros si estamos con Dios. Bajar de la cruz a los crucificados, con esta reflexión, hay una voluntad de emancipación, o sea, de liberarte. Por eso le gritaban a Jesús en la cruz, bájate de la cruz, si vos sanabas a los enfermos, ¿por qué no podés bajarte? En el corazón del hombre hay una necesidad de emancipación, de liberación. Ahora bien, los que estaban abajo deciden estar arriba, como los demás. Las mujeres, los pueblos no alienados, todos los que están arriba, no quieren bajar, ¿verdad? Pero sí, los que estamos abajo, quisiéramos estar arriba. Dios, por su parte, se oculta de nuestro mal para salvar. Hace suyo el grito del hombre doliente. Por eso, donde mejor podemos escucharlo es en los adoloridos, en los que sufren, en los que mueren de miseria. El acercamiento al que sufre es el lugar de encuentro con Dios. La experiencia de Dios remite siempre al amor y a la responsabilidad por el otro. El amor de Dios nos descentra, dice este mismo San Juan en su primera carta. El amor de Dios nos descentra. La gran revolución religiosa llevada a cabo por Jesucristo consiste en haber abierto a los hombres otra vía de acceso a Dios distinta de lo sagrado. La vía profana, la vía de las relaciones con el prójimo, la relación ética vivido como servicio al prójimo y llevada hasta el sacrificio de uno mismo, o sea, renunciar al pecado, a los vicios, a la maldad. Se convirtió Jesucristo en Salvador universal por haber abierto esta vía accesible a todos los hombres.
El hombre que venía de Dios, que es el libro de Joseph Moy, dice esto: Dios es esa presencia amorosa oculta en lo profundo de nuestra existencia que nos invita calladamente a cuidarnos unos a otros con amor. Lo que dice Papa Francisco, la fraternidad universal, que todos vamos juntos en este barco, todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que amarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.